A lo largo de Dragon Ball se muestran un sinfín de personajes distintos, que van desde los peleadores directos como los Guerreros Z, hasta miembros de apoyo como Puar y la Tortuga Omigami, quienes a pesar de no ser poderosos, lograron ser útiles en la historia de una forma u otra, demostrando que incluso los aliados débiles pueden volverse claves en el momento indicado, aun cuando nadie espere nada de ellos en primer lugar. Pero por el lado opuesto, hay personajes que desde su inicio se venden como lo mejor de lo mejor en todo sentido, pintándose como la cúspide máxima, ya sea en poder o importancia, solo para desinflarse por completo y a lo grande poco tiempo después, resultando en absolutos fraudes que harían ver a Mr. Satan como un héroe honesto e impecable. Y como farsantes así abundan en la historia de Goku, hoy les traigo mi segundo top 10 sobre los personajes más vendehumo en Dragon Ball. Y desde ya les digo que habrá varios puestos de Daima en esta desdichada lista, ya que en caso de haberla visto sabrán que esa serie decepcionó mucho en varios aspectos, y siendo el poder de los enemigos uno de ellos, con algunos incluso destronando totalmente a los puestos del primer video que hice, el cual les dejaré en la descripción por si les interesa. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el video. Y en el último puesto del especial tenemos al Minotauro, un antagonista bestial que apareció en el episodio 6 de Dragon Ball Daima, aunque como tal este ya había salido antes en el propio opening de la serie, en concreto como una especie de enemigo peligroso para el futuro, por lo que aquel breve vistazo en la apertura, sumado a su aspecto imponente, generó cierta expectativa en cuanto a su fuerza o relevancia, solo para que en su episodio estelar este acabara humillado, escupido y menospreciado tanto por los héroes como por la propia trama, siendo abiertamente subestimado por Goku y Glorio desde el minuto 1 que se lo toparon, y en su lugar prefirieron luchar entre ellos en vez de pelear contra ese toro, quien para colmo acabó aterrado luego de presenciar una fracción de la fuerza de Goku, eligiendo alejarse como todo un cobarde en vez de tener que enfrentarse a él, y aún luego de ser descubierto, este se inventó una excusa para así escapar del lugar sin más, dejándolo terriblemente parado en comparación al aura amenazante de su inicio y en el opening. Y si bien eso lo hace un vendehumo total, al final su presencia dio razón para que Goku y Glorio probaran sus fuerzas, además de claro servir como un alivio cómico indirecto. Por lo que si bien fue un fraude total, al menos no resultó tan grave como los siguientes puestos de la lista. Y en el noveno lugar del video tenemos a los Tamagami, quienes si bien demostraron un poder por encima de la media, en mi opinión quedaron algo cortos en comparación a lo prometido, más aún considerando todo el misticismo que los rodeaba al inicio de Daima, ya que eran considerados como seres invencibles por casi todo el mundo demoníaco, al grado que ni el propio Dabura había podido vencerlos en un 1 a 1, denotando así un nivel bastante temible, al menos con esa clase de descripción. Sin embargo, aunque no eran unos debiluchos, sí que resultaron considerablemente inferiores al poder de Goku y Vegeta, quienes cada uno vencieron a un Tamagami sin siquiera usar todo su poder, resultando en peleas sólidas pero a la vez anticlimáticas, no habiendo siquiera un solo momento de tensión real en ninguna de ellas. Y a lo mejor me estoy poniendo quisquilloso, pero viniendo de la caótica saga Buu, lo esperable sería que esos guardianes estuvieran como mínimo al nivel de la fase 3. Y si bien Vegeta sí que activó esa forma contra uno, lo hizo luego de que este fuera mejorado por Neva, y para colmo ni siquiera ese plus de poder le sirvió para equiparar al príncipe. Y si con eso no bastara, el Tamagami 1 fue derrotado por un novato Majin Buu, quien incluso se dio el lujo de aprender a usar su fuerza en medio de la pelea, reflejando con ello un nivel de poder decente pero a la vez limitado. Y aunque al final debido a eso se quedaron un poco a deber, al menos sus secuencias de lucha son un completo deleite visual, razón por la que los dejo tan abajo en esta decadente lista en general. ¡Somos las tropas del orgullo! Y en el octavo puesto tenemos otro múltiple, siendo ocupado por las tropas del orgullo del universo 11, a excepción claro de Jiren, Toppo y Dispo, las cartas de triunfo de su equipo, y bueno también Kunshi que mínimo sirvió de soporte. Pero en cuanto al resto de la tropa, solo sirvieron para quemar tiempo en la arena y dar pena ajena, al grado de que muchos fueron eliminados de maneras sumamente absurdas, ya sea con Topper cayendo al vacío por su propio peso al agrietar la arena sin siquiera darse cuenta, o con Cocotte siendo literalmente arrojada como un saco de papas por 18, aun cuando la primera tenía su campo de fuerza absoluto activo, reflejando así lo patéticos que resultaron a nivel individual, al grado que hasta el propio Bermouth se sorprendió al ver cómo su tropa iba cayendo como simples moscas, y la cosa no termina ahí, ya que aún trabajando en equipo, las cosas no mejoraban mucho para ellos, con Caulifla y Kale pudiendo vencer fácilmente a 3 miembros luego de enfocarse, sacándolos de la arena como simple escoria sin más,
dejando a ese equipo como un total fiasco al menos en la versión anime, ya que en el manga su desempeño fue algo más digno en general, consiguiendo complicar a Goku e incluso abrumar a una Kale en modo Berserker, dejando ver que al combinarse bien sí que pueden dar la talla, pero no lo suficiente como para salvarse de ser una tropa mediocre en su mayoría. Y en el séptimo puesto aparece alguien poco recordado, y siendo ese el Salvador de Namek, o también llamado Mesías según la traducción, un guerrero que salió en un par de paneles del manga en la saga de Moro, surgiendo como una fusión de namekianos unidos con el fin de acabar con el mago, pero no de uno ni dos guerreros, sino de decenas de ellos en un solo ser, resultando en un luchador con un nivel prometedoramente alto, o al menos así lo pintaron los comentarios de Mori y el otro anciano de Namek, quienes confiaban en que aquel Salvador podía encargarse de Moro sin problemas. Pero para sorpresa de ellos, aquel Mesías acabó siendo mera carne de cañón en contra del mago, quien lo venció fácilmente atravesándolo con su brazo sin siquiera mirarlo la cara, rompiendo así la burbuja de ilusión de los namekianos sobre su recién creado campeón, el cual no pudo conectar ni un solo ataque en contra del malévolo hechicero, quien incluso se burló de aquel Mesías con todo el sarcasmo del universo, aunque razones no le faltaron al ver cómo ese Salvador terminó siendo otra víctima y nada más. Y aunque al final sabíamos que no iba a vencer al mago, al menos habría sido bueno que este le diera pelea por una o dos viñetas para así justificar su aparición. Pero como solo mordió el polvo sin mostrar su fuerza, se queda con el séptimo puesto de este decadente especial. Yo soy el Dr. Lota y les mostraré por qué me llaman Doctor. ¡Prepárense para lo peor! Y en el puesto 6 del video tenemos a otro personaje terciario, y siendo ese el lastimoso Dr. Rota, el peleador más olvidado y desapercibido del equipo Universo 6, ya que este pasó prácticamente desapercibido durante su estancia en el Torneo del Poder, ya no solo por su diminuto diseño, sino porque la propia trama le impidió demostrar sus supuestas habilidades ante todos, ya que si bien carecía de fuerza física, el Dr. Rota estaba seguro de poder sacar a cualquiera con su misterioso poder, aunque siempre que lo iba a utilizar, en el anime este era interrumpido por un ataque enemigo, dejándolo así como un completo hablador en el sentido más literal. Y la cosa tampoco mejora en su versión manga, donde termina eliminado de forma igualmente patética en los primeros minutos, con Champa especialmente molesto de que Rota no usara su habilidad para evitar caer, y es aquí donde se revela que su poder se basaba en la magia, por lo que pese a no mostrar nunca su habilidad, por su título de doctor eso implica que este tenía varias técnicas de soporte, ya sean curativas o de barreras, volviéndolo así un miembro de apoyo vital para su universo, claro en caso de haber logrado resistir un poco más. Pero como ese no fue el caso, acabó como un completo chiste para todos. Pero como al final su personaje fue creado con ese fin, es decir, para hacer una broma del momento, es un vendehumo y a la vez no. Y debido a esa ambigüedad, dejó el parlanchín Dr. Rota en el puesto 6 de la lista. Y en la quinta posición encontramos a Vegito, pero no a su versión canónica, sino la vista en Dragon Ball Heroes, la cual es como mínimo 20 veces peor, ya que al menos el Vegito canon le daba una soberana paliza a su enemigo antes de desaparecer, pero en cambio el Vegito de Heroes es todo lo opuesto, quedando en completo ridículo en casi cada ocasión que fue invocado en pantalla. Empezando con su batalla contra Kamba, donde si bien dio una buena pelea inicial, lentamente este fue perdiendo terreno, hasta terminar totalmente abrumado por el Saiyajin antiguo sin nada que hacer, al grado de terminar siendo separado a la fuerza por un ataque random de ese oponente, demostrando así su nula eficiencia real fuera del canon. Y luego de aquel bochornoso espectáculo, no veríamos a Vegito Heroes sino hasta su batalla contra Fu, en la que si bien estuvo en ventaja ante el demonio, esta acabó en nada luego de que apareciera el esencial Broly, quien se madrió tanto a Vegito Super como a Vegito Zeno al mismo tiempo, tratándolos como piñatas baratas de manera absoluta y descarada, aun cuando ambos estaban en sus formas más fuertes del momento. Y la cosa no acaba ahí, ya que Vegito volvería a salir como última esperanza en la lucha contra Demigra, donde para sorpresa de nadie a estas alturas no consiguió darle el golpe decisivo ni nada por el estilo, logrando solo hacer enojar al demonio para finalmente acabar desfusionado en el momento más crítico, terminando así como un completo fraude en casi todas sus batallas de Heroes, a diferencia de como no, Gogeta, quien venció a 3 villanos de esa serie sin siquiera pestañear. Y si bien esto se debe al favoritismo de Toei por Gogeta, esto no justifica que a Vegito lo dejaran como un saco de papas sin utilidad real, el cual se lleva con deshonor el puesto 5 de este material. Y en el cuarto lugar del video tenemos a las fuerzas Kenpei, el equivalente de la fuerza Ginyu pero en el reino demonio,
al ser también un equipo de soldados conocidos por su arrogancia y exageradas poses, que en su mayoría servían para rellenar minutos y dar vergüenza ajena. Pero a diferencia del grupo Ginyu, la fuerza Kenpei no logró ser ni una décima parte de lo que prometía su estatus como equipo de élite, aun cuando el propio Goma los utilizó como su último recurso ante Goku y compañía, lo cual daba una esperanza de que aportarían mínimamente dentro de la historia, ya sea como una distracción seria o algo por el estilo. Pero lejos de ser así, la fuerza Kenpei resultó en un fiasco total que no aguantó ni 5 minutos en batalla, al grado de lastimarse entre ellos mismos por culpa de su tremenda torpeza, evitando así que su capitán lanzara su único golpe decente ante Vegeta, terminando por rendirse ante él en vez de seguir denigrándose de manera tan obvia. Aunque bueno, mínimo la serie les permitió presentarse en pantalla como un acto de buena fe, pero más allá de eso, no sirvieron como un verdadero reto o estorbo para nadie. Y debido a ese motivo, sumado al tiempo que se molestaron en darles al inicio, le doy a la fuerza Kenpei su ganado cuarto lugar del especial. ¡Omedetou gozaimasu, King Goma! Y como medalla de bronce del video, encontramos al Rey Goma, en concreto a su versión mini original, quien más allá de ser molesto y chinchoso, no supuso ninguna amenaza real durante el 90% de Daima, al grado de no poder ser tomado en serio como el supuesto nuevo rey del mundo demonio, sobre todo por su muy cuestionable diseño y actitud. Pero aún con todo eso en contra, en la serie se nos repite varias veces que Goma Base posee un poder mágico muy considerable, al grado que hasta Rinsu prefirió crear a sus Majin con tal de lograr vencerlo. Pero a pesar de todas esas menciones, en todo Daima nunca se mostró a Goma como tal realizar algún hechizo o magia destacable. Y lo que es peor, no utilizó absolutamente ningún truco mágico hasta antes de obtener el tercer ojo, por lo que en cuanto a su poder base, quedó como un completo fraude a los ojos de la audiencia, no pudiendo frenar a Goku y compañía con la supuesta gran magia que poseía. Y si bien luego del tercer ojo se volvió un enemigo casi invencible, al ser un power-up ajeno a él, se vuelve muy insulsa su escalada al volverse el enemigo final de esa manera. Y como cereza del pastel, nunca se nos da un contexto pleno sobre el origen o motivaciones de Goma, más allá de ser el malo maloso de Daima que quería gobernarlo todo, lo que lo deja como una mera figura cartonada que carece de sustancia tanto en trasfondo como en poder propio, y siendo en mi opinión un villano casi tan malo como Bio Broly o los ridículos Sabo y Kado, quienes al menos tenían orígenes o razones mínimamente interesantes. Pero en cuanto a Goma, este fue un payaso completo imposible de tomar en serio en la mayoría de su historia, y de no ser por el dichoso tercer ojo, que lo volvió un gigante imparable, se habría ganado el primer puesto del especial sin duda alguna. Pero como mínimo consiguió dar problemas con él, lo dejo en el adecuado pero deshonroso tercer lugar. ¿Qué estás viendo? Y como medalla de plata de mayores vendehumos, tenemos al bochornoso Gohan definitivo de Z, quien pese a tener un nivel claramente abrumador, su relevancia y poder se desinflaron como un globo cayendo al piso. Ya que si bien logró abrumar a Super Buu al inicio de su encuentro, luego de solo un par de capítulos el Majin le dio vuelta a la tortilla, humillando a Gohan varias veces, tanto física como mentalmente, rompiendo no solo su espíritu de lucha, sino también llevándolo al borde de la derrota en varios tramos, al grado que en cierto momento el híbrido tuvo que ser salvado por Mr. Satan y Dende, denotando así el pésimo desempeño que tuvo en esa batalla tan crítica. Y después de aquel enorme fiasco, Gohan definitivo fue relegado a un NPC en el tramo final del arco Buu, sirviendo solo para contribuir energía en la Genkidama y poco más. Y si con ese lamentable inicio no bastara, en las siguientes películas y especiales fue de mal en peor, como en el ataque del dragón donde solo sirvió como carne de cañón, o en la batalla de los dioses donde no logró siquiera conectar un golpe al Kakashi Bills, y más bien fue vencido por él con una pasmosa facilidad. E incluso en el especial Dream 9 fue derrotado por el monstruo Kami de un solo ataque, denotando así que su modo definitivo estaba de adorno en esa etapa de la historia, no teniendo ni una sola victoria genuina en todo ese tramo. Hasta claro, la etapa Super, donde la cosa cambió un poco, dándole ciertos momentos para brillar. Pero debido a ese despropósito visto en Z, donde su único fin fue el de ser humillado, dejo al Gohan definitivo de Z como el segundo personaje más lastimoso del top. Y como medalla de oro de este especial, encontramos a Degesu, la supuesta mano derecha de Goma y segundo antagonista mostrado en Daima, quien pese a tener una vibra inicial de enemigo analítico y planificador, con una mirada llena de malicia, sencillamente le quedó inmenso el papel de villano, ya que a pesar de ser un Glin y el hermano de Arinsu y el Kaioshin, Degesu acabó siendo un completo fraude, tanto en poder como inteligencia,
pues aunque su rol inicial era prometedor, al grado de salir en el opening e incluso trailers de la serie, este se fue rápidamente desvaneciendo, peor que una galleta mojada, pues a lo largo de Daima lo único que hizo fue ser la secretaria de Goma y poco más, limitándose a dar énfasis a los comentarios del rey como un lamebotas, o siendo redundante ante la amenaza de Goku y compañía, a quienes miraba a la distancia, pero sin llegar a crear un plan directo ante ellos. O en otras palabras, de Gesu se la pasó como un perro faldero, que no tuvo la visión ni el valor de idear nada por su cuenta, al grado de que en el episodio centrado en su nombre, este intentó huir cobardemente mientras armaba el caos, usando a Dende como escudo y rehén para evitar ser atrapado, ya que según él de esa manera, conseguiría ser el rey del mundo demoníaco después. Y si con ese plan absurdo no bastara, Gesu fue derrotado de la manera más patética posible, siendo distraído por el sombrero de Ibis, para luego ser noqueado por Piccolo como si fuese una simple anciana, dejándolo tirado en el suelo en un plano lamentable a toda regla. Y ya luego de ser vencido, es amarrado y llevado fuera de escena sin más, perdiéndose así para colmo el conflicto principal entre Goma y los protagonistas, dejando a Gesu como un vendehumo igual o hasta peor que su hermano Nahare, quien mínimo ha estado presente en los momentos más críticos del canon. Y aun cuando fue gracias a Gesu que Goma obtuvo el tercer ojo, al final fue el propio Goma quien lo notó en primer lugar, dejando a Gesu como un lacayo adulador sin nada de especial. Y debido a esa abismal ineptitud, que contrasta enormemente con la vibra intrigante que tenía al inicio, le doy al pobre y triste Gesu el primer lugar de este especial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los vendehumos nombrados es su favorito en la lista, o si creen que hay algún otro personaje que debía aparecer en este top. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!